Muy buenas noches. Eh, pues esta clase en general de lo que queremos abarcarle en esta clase, porque después de la experiencia de esta mañana es evidente que va a hacer falta un seguimiento en este tema. Principalmente es para aclarar todas esas palabras que se están manejando en los periódicos de nasciturus, personalidad jurídica, aborto, aborto legal, toda esa manipulación de palabras. Próximo slide. Y el propósito de la clase, básicamente, surge a raíz de cuando se aprobó la ley 153, 183, ahora mismo estoy confundida del número, pero el 2025, a final del 2025, con respecto a la personalidad jurídica del no nacido, y yo leí los periódicos y yo me quedé sorprendida de lo que decía el artículo versus lo que decía la ley. Y ahí es que surgió pues esta inquietud de que es algo que tenemos que hablar más a profundidad. Por eso también creo, parte del propósito que me gustaría que lográramos es desarrollar argumentos en defensa de la vida, identificar las estrategias que usan para adormecernos, para que no nos atrevamos a hablar, pero sobre todo, el propósito de la clase es enfatizar en la misericordia y no en el juicio. También esto es un tema que a mí me toca bien de cerca, porque yo tengo amistades que se realizaron abortos. Y tengo amistades que también padecen el síndrome posaborto. Y por eso es que ha sido una manera orgánica en que yo me he ido involucrando en este tema. Okay. Vamos primero a aclarar la palabra nasciturus. Nasciturus básicamente es una palabra en latín, el derecho tiene muchas palabras en latín, pero lo que significa es va a nacer o el que va a nacer, eso es lo que significa nasciturus, y es un periodo que es desde la concepción hasta el nacimiento. Antes de, de que surgiera esta polémica, porque el derecho es vida humana, se llama objetizada, o sea, es vida humana puesta en papel, de cómo entendemos que como sociedad debemos construir nuestra sociedad y lo que se entiende como bueno o malo, lo que queremos ay, Dios mío, fomentar y lo que queremos que se deje pasar. Básicamente la nacitura se utilizaban antes para sucesiones, que eso, pues, si moría el padre, pero la madre estaba encinta, o si no había un periodo en el cual se daba espacio, porque no había la ciencia para eso, vamos a ver si está encinta o no, para entonces hacer unas reservas de sucesiones. Ahí es como se empieza ese concepto. Ok, ahora vamos a otro concepto. Hemos escuchado mucho que el derecho del aborto, y el derecho al aborto en Puerto Rico es legal, y se machaquea eso, el derecho al aborto. Pero vamos a ver qué es un derecho y qué derechos son los que en realidad en Puerto Rico son los que forman nuestra sociedad puertorriqueña. Pues nuestra Carta Magna es la Constitución y la Constitución tiene una carta de derechos. Lo primero es que la dignidad del ser humano es inviolable. Y ahora viene la séptima, que es la más importante. En Puerto Rico es el derecho fundamental a la vida, no al aborto. Siempre ha sido el derecho fundamental a la vida. Después dice a la libertad y al disfrute de la propiedad. Todo en derecho responde a una realidad de lo que está pasando. Antes de que hubiese el cambio de soberanía, por decirlo así, de estar de los españoles y ahora estamos en esta nueva soberanía a partir de la guerra hispanoamericana, hubo un paradigma también de ver la vida. Es a partir de 1902, cuando se adopta el Código Penal de California, que ahí es que por primera vez entra el aborto en consideración a la vida de la madre. Es cuando se empieza a manejar eso. Y entonces hubo un padre de la Constitución, que recuerden que eso se da en 1902, ya se empieza lo de los abortos, quién hace el aborto. En un momento ahora las comadronas, después se cambió a que no tienen que ser facultativos, como le llamaban, que eran los médicos. Y en 1952, cuando se hace la Constitución,
Uno de los padres de la constituyente, para él era bien importante, y aquí les puse como él argumenta la necesidad de que la constitución hable del derecho a la vida. Y dice, si no se pusiera en la constitución que se reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental de un ser humano, no tendríamos entonces ninguna protección, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que, sin haber nacido por estar en el vientre materno, tienen derechos que hay que reconocerles en todas las constituciones del mundo. Y lo importante es que al llamarlo un derecho fundamental, quiere decir que bajo esa visión del mundo, es que nosotros construimos. Toda ley tiene que estar supeditada a lo que nosotros entendemos como ciudadanos, de lo que son los derechos fundamentales. Y, y eso fue algo que me alegró cuando lo encontré y que yo no había tenido, esto fue una aportación que hizo Padre Carlos Pérez, cuando estamos hablando ya, porque es algo que él ha estudiado mucho más en profundidad, lleva más tiempo pues, en estos temas. Y me estuvo bien bonito eso de cómo siempre nosotros hemos defendido la vida y la vida ha sido algo importante para nosotros. Ahora vamos a hablar lo que es una persona, que aquí es donde rápido empezaron los problemas. Esta es de la enmienda de la que yo le estaba hablando. Antes simplemente el Código Civil decía hay personas naturales y personas jurídicas, ya eso es lo único que se tenía que decir. Personas naturales somos pues todos los seres humanos y las personas jurídicas pues son las corporaciones, las sociedades de negocio. Eso pues es una... ¿Y por qué se le considera persona? Porque son las personas las que tienen derechos y obligaciones. Y claro, esos derechos y obligaciones va a depender de tu edad y de tu capacidad. Ese tipo de cosas. Pero aquí cuando se enmienda ese artículo, ahí entonces se tiene que aclarar que la persona natural, todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Eso antes se hubiera caído de la mata, pero no, ya en la cosmovisión que hay hoy en día y como ha ido percolando en la sociedad y en la conciencia colectiva de este es mi cuerpo, esos son unas células, es una manera en la cual nos han manipulado con el lenguaje para crear una distancia entre pues, el niño en el vientre materno y que ese niño antes, y así es como es, o sea, los padres representan a los hijos en cualquier litigio y en cualquier causa de acción en beneficio de ellos, pero al haber entonces este conflicto de que la mamá, no, eso no es un niño, eso son células, y empieza toda esta discusión, esto es lo que hay que aclarar. Y entonces pues ahí entra el derecho y dice, espérate, incluye cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, ya es persona. Y eso está amarrado con el artículo 69, cuando ahí se habla, se abarca más con respecto a la personalidad jurídica y la capacidad. Porque tú puedes ser, tú tienes personalidad jurídica, pero no tienes la capacidad de usar en la totalidad tu personalidad jurídica porque eres, por ejemplo, un menor de edad y necesitas a alguien que te represente. Por eso es que ahí se llama personalidad y capacidad. Y dice, todo ser humano tiene la personalidad y la capacidad jurídica desde el momento de la concepción. Y es sujeto, esta es la parte súper importante, y es sujeto de derecho para todos los efectos que le son favorables. Y no hay nada más favorable que la vida. Por eso es que pelearon tanto este artículo. Y entonces después dice, los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nascituru están subordinados al acontecimiento del nacimiento. La representación del ser humano en gestación corresponde a quien le ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad a un representante legal o defensor judicial. Última oración dice, los derechos que se reconocen al nascituru no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Es otra cosa que es bien importante, esa frase, conforme a la ley.
La, Después, más adelante, según desarrolle, quédense con esa idea de lo de la representación, porque los que están llamados a representar a un niño son ambos padres, es papá y mamá. Ok. Ahora vámonos. Recuérdense que el Código Civil terminaba tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Y eso nos obliga a que tenemos que chequear el Código Penal. A ver qué es lo que dice el Código Penal con respecto al niño en el vientre materno. Primero, tenemos que tener súper claro cuando alguien nos diga el aborto es legal. No, el aborto no es legal. Porque exista la legítima defensa, no quiere decir que el asesinato es legal. Es la misma analogía. Porque hay una excepción, no hace lo otro un derecho, ni algo permisible, ni algo legal. Ok. Y en cuanto al aborto, es bien específico. Dice, toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto o que promocione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacerla abortar, y toda persona que ayude en la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica. Ahí viene el caveat. Pero esa indicación terapéutica, que debió haber puesto en bold también, tiene que ser hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud y la vida de la madre. Okay. Y entonces, como se desarrolla la jurisprudencia y eso, es que pues ocurren hechos que finalmente llegan al tribunal, el tribunal interpreta, porque ahí dicen conservación de la salud y la vida de la madre. Eso se puede entender de muchísimas maneras. Y entonces viene el caso de Pueblo versus Duarte, un caso de 1980. Este caso recoge todo lo que se decidió en Roe versus Wade y la progenie de Roe versus Wade, de todos los casos que vinieron similares a ellos. Y ahí el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la oportunidad de interpretar lo que significa salud. Y entonces ahí viene, dice, el Estatuto Criminal sobre Abortos en Puerto Rico exime de responsabilidad penal todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud o vida de la embarazada, interpretado correctamente el término salud contenido en nuestro estatuto implica tanto salud física como salud mental. Okay. Y bueno, aquí no podríamos, en la vez pasada pues entramos como una discusión en ese momento, pero vamos a continuar y después al final, es que como no sé a qué hora empezamos, no sé a qué hora tengo que terminar. 6:34, 35. ¿Y a qué hora es que tengo que terminar? A las 7. 7. Ok, ok. Pues también, pues ya les di todo ese marco que creó, cuando entremos a la parte de discusión, pues ya hay banderitas que se le levantaron de por qué las personas que son pro aborto, pues levantaron tantos reperperos, porque primero que hay que aclarar que en Puerto Rico las clínicas de aborto no son sitios de clínicas de terapia, son de aborto on demand. Se entra por la puerta y se sale por la puerta y ya. No se da la relación médico-paciente. eh, hay que- Todo médico tiene que por ley tener un expediente con tu historial, con el diagnóstico, con el tratamiento. Eso no es algo que es optativo, eso es algo que todo doctor tiene que tenerlo. Ok, pues entonces la cultura de la muerte trabaja mucho con la psiquis, tanto para decir que son células como por los que estamos a favor de la vida,
para amedrentarnos. Nos llaman fundamentalistas, nos llaman ignorantes. Y si no, es que tú estás hablando desde el privilegio, porque se trabaja mucho con el sentimentalismo, como que, ay, pero bendito, es que esa mamá va a pasar tanto trabajo, o mira cómo está la economía hoy en día, y se trabaja mucho con el pesimismo. Pero lo que no dicen es que existe una cosa que se llama el síndrome posaborto. El síndrome posaborto es algo que siempre le ha pasado a las mujeres que han abortado, pero ahora se está hablando más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un trauma, las personas tienden a aislarse. La vergüenza no las deja hablar. Por eso es que entonces van al alcoholismo, al uso de distintas drogas, a tener actividades en la vida que son bien riesgosas, tanto a términos de promiscuidad como a veces cuando dicen, esa persona como que tiene como ganas de morirse, porque hacen unas cosas que es como que están buscando morirse. Death Wish. Esa es la palabra, un deswish. Y entonces, pero sí se sabe por la data que se ha levantado, y aquí yo les he mencionado por encima, pues el insomnio, la ansiedad, ahí no puse lo de las depresiones, la incapacidad de perdonarse a pesar, bueno, en el caso de personas creyentes que conozco creyentes, a pesar de haber confesado reiteradamente eso, es un dolor que la supera, es un dolor que la supera. Y pues requieren un acompañamiento, definitivamente. Otra cosa que les pasa es que están emocionalmente entumecidas y eso pues lo que se llama NOM. Se, también de los estudios, las mujeres que se han realizado un aborto, ayer escuché un testimonio. Ayer hubo un conversatorio en la Universidad Interamericana de Derecho, muy bueno. Y hubo un testimonio de una señora que se realizó varios abortos. Si yo le seguí bien la línea, por lo menos 5 de seguro. Y ella, y eso yo lo he escuchado de otra amistad que tengo. Esa amiga mía en concreto fue obligada por la mamá en su momento. Y, y me dice, lo último que yo me acuerdo son las escaleras. Yo no me acuerdo de más nada. Yo sé que ahí me llevaban, yo estaba llorando de no querer ir y lo único que yo me acuerdo es de eso. Y como después como que se les endurece el corazón. Que me dijo, porque esa misma persona que yo conozco me dijo, pero los otros dos yo fui yo, voluntariamente. Eh, es que, es que como que se les endurece el corazón, es una cuestión de que, y esto es lo importante con respecto al síndrome posaborto. Porque si estamos hablando que esto son decisiones médicas, toda decisión médica requiere un conocimiento informado, de qué, un consentimiento, perdón, informado, de qué yo estoy haciendo. Esto no es quitarse una verruga. Esto tiene consecuencias a niveles hormonales, tiene consecuencias a niveles te puede llevar hasta la esterilidad, y todo esto son, o sea, pienso en casos. Uno que habló de la señora que estaba hablando, más allá del comienzo, pero ya hace acompañamiento ahora a personas que están trabajando con el síndrome posaborto, de que como eso es algo que se hace a ciegas, el movimiento a favor del aborto están totalmente negados que haya ningún tipo de sonograma o algo de que fuese. Los médicos literalmente entran a ciegas con la succión, que es un vacuum cleaner que tiene una potencia con una capacidad 29 veces mayor que un vacuum cleaner de una casa. Y, y hay que, o sea, literalmente para que uno, gracias,
por lo menos mi experiencia. No sé yo soy bien racional, yo tengo que entender de qué me están hablando. Y, y sí, busqué cómo se hace un aborto, de qué me están hablando cuando me hablan de succión y curetaje, ¿qué es eso? Pues literalmente es que con el vacuum cleaner sacan el líquido amniótico y después meten es como una tijera bien grande que agarra y saca las piernas, saca los brazos. Y es algo que si no nos confrontamos con la realidad y simplemente es una idea el aborto, no nos damos cuenta lo horrible que es. Es como cuando la Alemania nazi, que sí, que ellos sabían que llevaban los judíos allá, pero qué pasaba en realidad era como que yo no quiero saber, y si no sé mejor. Y se horrorizaron, porque es que no podemos cerrar los ojos a la verdad de lo que está pasando. Y los mismos médicos lo dicen, así como ellos lo hacen. Sacan al niño en pedazos, después de que han sacado a la mayor. La cabeza no hay manera de poderla sacar y la tienen que romper. Y ellos saben que ya por fin lograron romper el cráneo cuando ha salido el líquido blanco. O sea, es bien horrible. Eh, También esto del aborto ha insensibilizado tanto. Y este aborto on demand en cualquier etapa de la gestación, que cuando yo supe lo que es el partial birth abortion, yo también quedé horrorizada. Una vez ya sale la cabeza del niño, pero como no ha salido y se ha desprendido de la madre, pues todavía no es persona. Ese es el momento que entonces este, le hacen una herida por aquí, por la parte de atrás de la nuca, y lo matan. Son cosas Wow. bien terribles, bien. Y eso lo hacen aquí. Eso lo hacen. Ok. Dicen ellos, es que eso es lo que pasa. El aborto, aunque, y pues después hablamos de la situación médico-paciente, se ha vendido que, ay, no, que es las mamás, no, que si las mujeres, hay que, pero es que así no es como no, se está implementando toda ley. Tú tienes que ver cómo es que se está implementando. Y en Puerto Rico lo que hay es un abortion on demand. A mí no me extrañaría que eso estuviera pasando en Puerto Rico. De verdad que no me extrañaría. Ya también cuando el bebé está bastante desarrollado, que estamos hablando unos 6 meses, 7 meses, que es demasiado grande para todo ese proceso, fuerzan al cuerpo esa expulsión. Pero ¿cómo lo hacen? Inyectan una solución salina en el líquido amniótico que literalmente lo que hace es que quema al bebé. Este, le dicen a la mamá que vuelva a los 2 o 3 días. Si el niño todavía no ha muerto por los latidos y eso, pues vuelven y inyectan para que entonces el cuerpo, cuando ya tiene el bebé muerto y eso, entonces ahí se provoca el proceso de la expulsión natural y de la dilatación. Ahora yo entiendo que yo no entendía el eslogan, no permitas que tu vientre se convierta en un cementerio. Y a mí no me tenía sentido, pero como no que se lo sacan, ¿cómo es que va a ser un cementerio? Y pues obviamente cuando me enteré de este tipo de aborto, porque resulta que hay varios tipos de manera de hacer un aborto, pues ahora yo entendí eso de que no permitas que tu vientre sea un cementerio. El síndrome posaborto, en la literatura que estaban compartiendo ayer, inclusive hablan de que es más fuerte que las personas que tienen un PTSD por distintas situaciones traumáticas, porque como este implica tanto a la muerte, porque los que están en un PTSD de guerra, pues tú puedes hacer, o sea, tú puedes hacer tu análisis si fue una guerra justa, no fue una guerra justa, siguen siendo adultos. El aborto implica que yo mate a un inocente. Y hay cosas que en el fuero interno, por más que una persona se quiera engañar con respecto a algo, la conciencia no hay cómo acallarla. Y ahí es que vienen las drogas. Y ahí es que viene un alcoholismo rampante.
el síndrome yo lo comenté esta mañana, el síndrome posaborto es algo tan fuerte que yo conozco también de esta otra persona que en el proceso de acompañamiento y ella trabajar lo de su aborto, cada vez que se acordaba, sentía en el cuerpo como contracciones de parto. Y me llamaba y me decía, es que me duele, me duele. Y entonces uno como que, ¿por qué que le duele? Pero después tuve la oportunidad de leer un libro que se llama The Body Keeps Score y cómo el trauma no es simplemente algo que te pasa, literalmente el trauma es algo que tú vives. Igual que las alegrías que uno vive, pues las tristezas también es algo que uno pues incorpora. Y le podría estar hablando de, o sea, esto tiene tantas ramificaciones porque está bien, hablamos del síndrome posaborto, pero podríamos hablar también, que esto no lo hablé en la mañana, pero en las ramificaciones hasta en la criminalidad. Si estamos, no podemos por un lado de la boca decir que la vida de un niño no vale y después por el otro lado de la boca decir no asesines, no tengas un punto de droga. Pero si por razones económicas yo puedo matar a un niño, ¿por qué por razones económicas yo no puedo poner un punto de droga? Ah, porque no le pago impuestos a Hacienda. ¿Entiendes? O sea, no hay manera que lleguemos a tener paz si no nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestra sociedad esta cultura de la muerte en tantos niveles. En lo de mitos y realidades, pues ahí entonces, hubo tantas que no me dio tiempo de poner tanto en el PowerPoint, pero aquí es donde entramos en todas esas discusiones de ay, pero es que las mujeres, cuando el embarazo no es deseado, pues eso es un trauma para la mujer. O también lo usan, ay, no, que la violación. Pero es que es trauma sobre trauma. Un aborto no va a hacer que desaparezca que una violación ocurrió. O sea, que tenemos que también sentirnos en la seguridad cuando defendemos la vida, decir eso, de que es verdad, lo de la violación ocurrió y es una pena grandísima que haya ocurrido. Pero no le pongamos más secuela del trauma de esa mujer de decirle, ay, no te preocupes, que sácate eso, y no, aquí no ha pasado nada. Yo pienso que también es hasta una manera de un disservice, Buen servicio. pero más de mal servicio es como no dar una buena información de las consecuencias de algo, porque definitivamente es alguien que está en una situación traumática y que son las personas que están alrededor de ella los que van a decirle, a empujarla hacia un lado o hacia otro. Porque también las situaciones de los abortos tienen que ver con tapar infidelidades. Eso, eso, eso también es muy cierto. Pero si no tenemos la conciencia de que es un ser humano, pues entonces es desechable. Por eso es que es tan importante que nuestro derecho dijera de la personalidad jurídica del no nacido y de que tiene derechos. Y ese tiene derechos incluye hasta el avance que ha tenido la medicina es tan grande que es difícil justificar que hay que llevar a cabo un aborto porque si no la mamá se va a morir. Son situaciones extremas. Y que la ley da el espacio, que eso es una conversación entre el médico y la mujer. Y parte, que como le dicen ahora, la persona gestante, porque es que manipulan todo el lenguaje. Santo al cielo. Es que es tanto lo que le quería decir que se vende. Ya le dije lo de las células, de que es un ser humano. Ok, volvemos. Es que las mujeres tienen derecho a su propio cuerpo.
Eso es verdad, ¿no? Cada ser humano tiene derecho a su propio cuerpo, pero si no estamos conscientes de que estamos hablando de otro cuerpo, Exactamente. pues no, yo no tengo derecho a disponer de alguien que me cambie la vida, porque dicen, no es que si tiene ese bebé le va a cambiar la vida y entonces se va a tardar más en terminar de estudiar, o no va a poder tener en ese momento ese trabajo, o ay, se van a poner peor económico. Es como si a mí me da gracia como en este, bueno, no en este, en todos los países por lo menos occidental, de que tienen esta bolita de cristal de todo lo que malo que va a pasar. Yo nunca he escuchado una bolita de cristal que sea hacia lo positivo y hacia la esperanza, de que sí, ese niño va a venir, pero vamos a echar para adelante, vamos a buscar alternativas, porque las alternativas las hay. Los servicios a mujeres gratuitos existen, sin embargo, los abortos cuestan 400 y pico de pesos. Eso es, no te preguntan ni el nombre y aquí pones el dinero y montate aquí y, y se acabó. Y se está llorando, un sobito para que, y vete. Y entonces pues, tenemos que como no dejarnos, es como que esta maraña de que quieren de que es como que sí, pero no, pero sí es tu cuerpo. Pues mira, sí es tu cuerpo, pero es que tienes otro cuerpo. Y por eso es tan importante esa conciencia de que ese es otro ser humano, de que estás asesinando a otro ser humano que en situación de emergencia médica, definitivamente los médicos y eso, hay que tomar una decisión, pero a mí me gusta escuchar a los médicos pro vida de cómo ellos enfatizan mucho de que una mujer embarazada son dos pacientes, no es un paciente. Y a lo que les iba a decir, la medicina ha avanzado tanto que hubo una operación de corazón a un niño en el vientre materno, de que literalmente sacaron la partecita que necesitaban y es bien bonito la foto de cuando hacen la incisión y eso, cuando el niño saca la mano y agarra el dedito del anestesiólogo. Y eso es importante también saberlo, porque hubo un anestesiólogo. ¿Y por qué hubo un anestesiólogo? Porque ese niño siente. Y dicen que no sienten. Pero sin embargo, cuando creo que fue la de Roe versus Wade, la que llevó el caso de Roe versus Wade. Ella cuando se sale ese ambiente abortista, es cuando ella se percata en no sé si fue en lo de Salina, que tenían que chequear si el bebé estaba vivo, como ella sentía que el niño se movía, que era evidente que era una reacción a dolor. Hay muchísimos testimonios porque antes no teníamos esta información, pero como han habido tantos trabajadores de esta industria, porque el aborto es una industria, las mujeres son productos en que tú vas y pagas, literalmente los desechos médicos los venden, los usan para otras industrias. Yo desde que supe eso, yo hasta me leo, cada vez que voy a comprar una crema, yo leo y leo y leo y leo y leo y leo. Porque a eso hemos llegado, a eso, a ese, que es algo que parecería una película de la locura. Es como con lo de la eutanasia es bien Eso peligroso sale en el periódico con recientemente, ese es respecto, otro debate. con respecto a las personas envejecientes. Y es algo que si miramos a los países que llevan muchos años con esta mentalidad de la cultura de la muerte, personas mayores que no se atreven a ir a los hospitales, porque ya no es una relación entre el médico y la persona mayor, es que el médico decide de que pues que aquí ya no hay viabilidad, olvídate, y se acabó. Porque en el caso de la Noelia, la muchacha de España, supuestamente se le hicieron unas evaluaciones y unas cosas, hay unos testimonios encontrados con respecto a lo que la mamá dice y lo que pasó y los médicos, pero sí se sabe, sacando más allá los hechos de ese caso, sí se sabe que las personas mayores que han pedido la eutanasia es porque se sienten una carga, es porque están deprimidos, son por razones emocionales. No es porque de verdad no quieran vivir más. Y entonces vemos cómo
tanto que hablan de es mi cuerpo, en este otro espectro del aborto, o sea, en esta esquina de la vida, que es cuando están haciendo, es mi cuerpo. Pero entonces cuando llegamos a la otra esquina de la vida, que es cuando ya es el ocaso de la vida, ya no es tu cuerpo, ya yo decido por ti, olvídate, ya tú no eres de servicio a la sociedad, tú no eres productivo, y nosotros como sociedad nos tenemos que plantear cuál es lo que nosotros vamos a fomentar, cuál es lo que nosotros vamos a defender. Yo, pues, al final, pues, puse el compendio del catecismo, que habla con respecto al quinto mandamiento. Obviamente esto lo puse porque estamos nosotras, porque hay razones humanas. Bueno, esto también es humano, no quiero decir eso no es lo que quise decir. Lo que quiero decir es que hay maneras de argumentar que eso es un ser vivo, con argumentos médicos, con argumentos racionales. O sea, no hay que llegar pero es que es imagen de Dios, que nosotras lo sabemos. Y por eso pues puse el catecismo para ustedes. Y entonces, pues el quinto mandamiento prohíbe expresamente un aborto, pero ves que dice aborto directo, que sea querido como fin o como medio. Y entonces, y tiene la pena de la excomunión, by the way. O sea, no es algo liviano. Por eso es que se tuvo que, creo que fue Papa Francisco el que hace, no es la dispensa, pero no sé cómo se llama, el permiso de que cualquier sacerdote de una parroquia pueda perdonar ese pecado. Porque es que se convirtió en algo tan proliferado y como la iglesia es madre, si solamente tienen que ir a hablar con el obispo, imagínate. Aparte que también aquí hay un elemento de vergüenza, de también cómo darle acogida Hay a muchas ese pecador, circunstancias, a hay ese muchas pecador, porque sí, circunstancias. hay muchísimas circunstancias que llevan a Hay eso. ignorancia, hay personas que lo hicieron bajo mucha ignorancia, Es que obviamente bajo por eso es que presiones, nunca hay el juicio, nunca va a haber el juicio, pero sí, por eso es que dentro de nuestra vocación de formar, pues que nosotros nos formamos para poder formar más adelante, tenemos que tener todos estos argumentos porque definitivamente que hay muchas presiones, pero por eso mismo es la razón que hay que llevar a las personas a ideas madre. Yo estaba hablando con un señor que él era pro vida y hablaba pro vida, pero entonces en una conversación one on one, él me dijo, no, pero ya cuando hay violación, yo entiendo el argumento. Y yo le dije, pero espérate. Vamos a la idea madre. Así pues se lo digo, vamos a la idea madre. ¿Es vida o no es vida? Ah, sí, sí es vida. Ah, pues si es vida, no importa cómo esa vida surgió, es vida, tiene una dignidad inherente y no debemos disponer de ella como algo que molesta. Pues y él como que, sí, pues fíjate, tienes razón, pero gracias a Dios. Pero por eso es que ves como que, entonces es que es lo emocional. No podemos, dímelo a mí, no podemos responder a la vida desde la emoción. Tiene que ser desde la convicción. Y por eso es que tenemos que tener estos argumentos y sabemos que del lado de allá, primero que nos llevan la ventaja, porque esto es algo que de los 70, de Robert Wade fue en el 73, 40 y pico de años, que lleva esta cultura de la muerte, que se ha normalizado. Otra excusa que ponen mucho, pero si no lo legalizan es peor, porque entonces las mujeres van en condiciones malas. No, bueno, es que entonces es otra cosa que también pues, podemos hablar de eso. Las clínicas de aborto, y ahora mismo hay una investigación en curso. Voy a hacer mi disclaimer que no lo hice todavía, pero yo lo hice por la mañana al principio. El tema del aborto es un tema tan importante que no podemos dejar que sea secuestrado por nadie y por ningún partido político. Es un tema que atañe directamente a la salud y el bienestar de nuestra sociedad. De la mujer especialmente. Y por eso, pues, tenemos que, pues, les comento, hay una investigación legislativa ahora mismo corriendo
sobre eso, sobre una investigación que se hizo con respecto a las clínicas de aborto y lo que les hablé de los expedientes médicos, por ejemplo, sí, allá hay unos folders con unos papeles, pero son ilegibles, son así con garabatos. Pues entonces ahí tú no estás cumpliendo con la ley. Número dos, para llegar a un diagnóstico tiene que haber una relación médico-paciente. Tú entrando por una puerta y saliendo a la hora, ahí no se establece una relación médico-paciente, ahí no hay un historial de qué diagnóstico estamos hablando. Por eso es que hay que darle más contenido a eso. Y en eso, pues obviamente la clase médica, que hay muchos médicos pro vida, gracias a Dios, ellos están dando su batalla del lado de allá, de que, de los diagnósticos, de la importancia, de cuándo sí y, y por eso es que también, pues en un momento dado, yo fui a un seminario auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, pero básicamente era un seminario pro aborto. Ah, Este, Eso no fue el 100%, tengo que olvidando las cosas. hay que verte café. Sí, ya mismo me vuelve la idea, perdonen. Tiene que ver con los médicos, bueno, los expedientes médicos son sumamente importantes. La clase médica tiene que involucrarse en esta conversación. Requiere valor, requiere mucho valor. Ah, ya me acordé, que esto me enteré en el seminario pro aborto de que hubo 300 médicos que firmaron para que esa ley no se aprobara. ¿Ven cómo esto no es, no, los médicos están en contra de esto porque están a favor del aborto? Y es como que no, puede haber muchísimas razones de por qué los médicos no quieren, porque empezando porque un niño en el vientre materno al ser persona tiene derecho a que se le dé su cuidado prenatal adecuado. Definitivamente que es una responsabilidad profesional en los médicos. Eso definitivamente, como todas las profesiones tienen una responsabilidad. Y nada, eso es un diálogo que como país tenemos que seguir teniendo. Tenemos que seguir teniendo en términos de cómo por todos los frentes se va contrarrestando esta cultura, pues que ha estado tan taladrada en nuestro consciente colectivo de que es algo bueno. Que le quiten la licencia a los médicos. La cuestión es que Sí, ahí, de acuerdo. Annette, for the win. Están haciendo hacerse la sorpresa. Si buscan esos expedientes y buscan los médicos que hicieron esos abortos, ay, que garabato es eso, pues garabato va a ser tu licencia médica. pues, para eso pues sí, hay que hacerlo. Sí. Ahora se va a confesar, tranquila. No, no, yo soy guerrillera también. Por eso es que es importante que haya habido esta enmienda legislativa, porque de la misma manera que cuando se decía que el aborto era un derecho dentro de tu intimidad, las personas fueron construyendo esta idea de que todo lo legal es bueno. Y entonces ya el análisis moral se fue. Este tipo de legislación nos ayuda a que volvamos a reenfocar como país, como dice nuestra Constitución, lo que hay es derecho a la vida, no hay un derecho al aborto. Eso no existe. Hay un aborto, el aborto se hace por excepción, por razones terapéuticas. Y a eso, obviamente, de cuáles son las razones terapéuticas, a quien le corresponde a la clase médica darle contenido a esa frase. Porque a que también se puede por razones físicas o mentales. Bueno, pero entonces eso de mental, obviamente que los psiquiatras me hablen, porque se estamos hablando de una persona que es una locura total, pero ese niño se puede dar en adopción. No es que no haya alternativa, porque el aborto es cuando no hay alternativa. Anyways, y mi último slide, que es una frase de la Biblia que a mí siempre me ha tocado bien profundo, es cuando Dios le pregunta a Caín, pero así lo dice la Biblia de la Barra, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y es porque sí somos el guardián de nuestros hermanos.
sí es nuestra responsabilidad. Sí, nosotros tenemos la oportunidad de tener una formación y eso nos pone una responsabilidad en nuestros hombros. Y pues yo creo firmemente en eso. Ahora podemos abrir para preguntas, si es que da tiempo. Ok. Le iba a preguntar, esta mañana era un revolú, un salpa afuera, una discusión, la gente hablando encima de las otras. Sí, Nadie viene a Sí, preguntar. excelente, de verdad. es que es gracias. otro crowd. Los casos extremos. O sea, me estoy desangrando en el parking del hospital. Ah, sí, eso fue algo que hablábamos mucho no, pero es que esto le va a dar, y hay un caso en concreto que lo hubo así yo tengo esta amiga que quiero muchísimo, pero ella es pro aborto, y ella sabe que yo soy pro vida, y nos queremos mucho, pero a mí me encanta hablar con ella porque sabemos hablarnos y respetarnos y amarnos de todas maneras. Y eso es algo bien importante en el diálogo de cualquier cosa. Y ella, cada vez que pasa algo, me manda, mira lo que pasó en tal sitio. Y no me recuerdo en qué estado fue, de esta señora que llega ya como que con unos síntomas de un aborto espontáneo y había un sangrado envuelto. Y entonces los médicos allí no la querían tocar, ¿no? Porque si no, entonces a mí me acusan de que yo estoy haciendo un aborto. Y entonces ahí es que me dice, ¿ves lo que te estoy diciendo de cómo esto afecta la salud pública y afecta a la mujer? Entonces mi contestación es, no, perdóname. Es una pena que ese médico haya usado la vida de esa mujer para adelantar una ideología que él tiene, porque médicamente no había razón alguna por la cual él no podía recibir esa y simplemente documentar cómo él recibió a esta paciente y darle el cuidado médico que él le tuviese que dar. Y pues nada, pues definitivamente que esto es un campo de batalla bien grande y hace falta muchas guerrilleras. Y que no nos dé miedo. Que no nos dé miedo. Pero había esta mañana un montón de gente que me imagino que es que está en el frente de batalla, habló de las preguntas que le hacen las amigas o las dudas que la gente pregunta. De que lo van a hacer. Preguntó Magali. Magali, era por la línea médica. Tenía que ver con lo de. Bueno, yo me enteré que los hombres no tienen ni voz ni voto. O sea, el papá no tiene que enterarse ni decir nada, Sí. absolutamente nada. Ni intervenir ni oponerse. En estos momentos siempre ha sido la visión de que los papás no pueden decir nada, porque como esto es mi cuerpo, pues. Y a mí me estuvo interesante, porque es que cuando yo soy de todo o nada, cuando yo me metí en esto, yo me fui también entonces averigüé lo del retiro de Raquel, me tiré a Morovis a conocer la gente del retiro de Raquel que tenían como pues un mini retirito y habían las personas que habían llevado a cabo el aborto por distintas razones y entre ellos había un matrimonio, había una que había sido catequista, mientras era catequista. Y entonces ahí por eso es que hay que verlo con ojos humanos pues como se dice, acojo a la persona, aunque objetivamente el acto estuvo mal. Y entonces ahí vemos lo de que las situaciones de las presiones sociales, porque su mamá dijo, no, aquí alguien preñada, yo la voto. Pues es que, por otro lado, lo bueno es que esos estigmas hoy en día pues ya no están. Pues como dice el refrán, a todo el mundo se le muere un tío. Pues cuando a mí me dicen que alguien salió en cinta fuera de matrimonio, mi contestación siempre es, no es la primera ni va a ser la última. O sea que en ese sentido, detrás de todo aborto hay una historia. Detrás de todo aborto es una historia Pero porque... dime. una de los argumentos que utilizan muchísimo es ese de que si tú no lo legalizas, como quiera la gente lo hace. Bueno, es que el que la gente de todas maneras vaya a robar no Sí. quiere decir que yo voy a tener un sitio de No, regalar exacto. pistolas. Y que eso y que condiciones insalubres, que eso fomenta que las mujeres, o sea, eso Eso yo creo que fue una de las cosas que más salió esta mañana, que la gente lo va a hacer como quiera, pero la respuesta es esa, o sea, y que va a el primer crimen del mundo es Caín y Abel y eso después de 1000 años el asesinato no es legal todavía. Sí. Yo te digo, nosotros vamos todos los años a San Eufrasia, en Arecibo, que son adolescentes que han quedado embarazadas, que por las circunstancias del embarazo
no pueden estar en su casa. Entonces son situaciones bastante difíciles porque estamos hablando de niñas de 12 a 18 años que han quedado embarazadas y no pueden ver a la mamá, no pueden ver al papá, no pueden ver a nadie, ¿verdad? Muy bien. Estas niñas están en un centro que las llevan unas monjitas que llevan casos extremos. En Salvador tienen a mujeres prostitutas que quieren volver a la buena vida. Y aquí tienen a niñas estas embarazadas que son aceptadas si quieren tener el bebé. Y acompañan en todo su proceso, las llevan a la escuela, las llevan al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, por lo menos a nosotros, es una experiencia muy buena, porque como vamos también con adolescentes, eso que la mamá dice, ten cuidado nena, que la no sé qué, que la no sé cuánto, la luz y toda la historia. Entonces, ellas ven cómo realmente pasan situaciones, y muchas veces son situaciones familiares. Por eso es que Pero pueden quedarse en la mira, casa. en ese evento, o sea, has visto casos de violaciones que yo iba por la calle y me asaltaron y me violaron, o son No, violaciones esos son violaciones de tu abuelito, de tu Eso es lo que hablamos. Eso iba. Hablamos. Son situaciones que no puedes quedarte en tu casa. Según las estadísticas, lo de violaciones en la calle, creo que si no, bueno, estaba buscando antes de venir, es como un 2%. Es mínimo. Es mínimo, es mínimo. Menos de 1%, yo he hecho el research también. La Hay mayor, excusas se cae cuando lo usan como el pivot para... Sí. Eso es lo que a mí me pone a la tapa. O sea, No, pues yo pensé la estadística, pero por eso, pero yo siempre he sido eso. The average woman que aborta es una mujer de 40 y pico de años que ya tiene 2 hijos, on average. O sea, que no es la que se está desangrando, la que tiene esta situación extrema, que el bebé se... O sea, obviamente son excepciones, que como tú dices, se tratan médicamente y allá ella con su marido. Yo quería comentar, no sé si me escuchan. Vayamos de paso y veo una clínica de planificación familiar. no, esa no. Hay que hacer. No, sí, esa es una clínica de aborto. Exacto. Te lo aclaro, es una clínica de aborto. Y otro para más privadito dentro de la clínica con su ginecólogo o ginecóloga. También ahí harán todo tipo. Y en Estados Unidos, aunque no estábamos hablando de Estados Ujú. Unidos, ¿verdad? Estábamos hablando de... Pero yo conocí a alguien que le venían, no había podido tener hijos, por fin vinieron dos, pero estaban pegaditas por la barriga. Y cuando ya ella tenía 8 meses, pues me dieron la oportunidad de acabar con la vida de esa mujer. Yo pienso que también es muy importante el apostolado positivo. No sé si vieron ese pequeño propaganda que hicieron durante el juego este de béisbol o lo que sea, que era mínimo, pero era una niña que se quedaba embarazada y un grupo decía aborta, el otro decía no aborte, sí aborta. Ah, sí, Y el de la ponía, adopción. hay una tercera opción. Adopción. Sí. O sea, y me pareció un anuncio muy cortito, con mucha 1, 2, 3, y terminando con algo positivo, porque lo que no se puede es ponerte ahí a pico, pues no llegas a nada, sino ver que hay soluciones. Yo no lo tengo listo para ahora, pero sí lo voy a tener listo en su momento. Yo estoy recabando un listado de todos los sitios de ayuda y de asistencia, que la mayoría de ellos son gratuitos, o si no tienen una subvención del gobierno, para dar acompañamiento y para ayudar a mujeres embarazadas que se confrontan, están en una situación que, pues, que están en esa incertidumbre de qué van a hacer con su vida. Lo bueno siguiéndolo hablando de lo del papá, a mí me gusta mucho volviendo al Código Civil. ¿Quieres que Sí, vete al slide del Código Civil, por favor, que es el número 8, el de personalidad y capacidad. Ok. Esta oración, porque yo pienso que yo soy de la visión de que esto sí le abre la puerta a los hombres. Dice, la representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca
Y en caso de imposibilidad de incapacidad, un representante legal, un defensor judicial. Los padres están llamados a representar a sus hijos. Este caso está por verse. Y hay que ver que el tribunal decidirá en su momento, porque algo que también aprendí en ese retiro de Raquel, van muchachos que tienen el trauma posaborto, pues porque no pudieron hacer nada por defender a su hijo y les pasa lo mismo, se deprimen, eh, el uso de sustancias. Es muy similar al síndrome posaborto de la mujer. Esto es sí. ¿Por qué se excluye el varón de esa decisión de aborto? Porque es mi cuerpo. Porque no podemos abstraer, todo esto tiene un contexto social, esto se da dentro de la revolución sexual, durante el desarrollo del feminismo, los anticonceptivos, esto provoca también esa visión de los hombres y las mujeres estamos en pugna, no somos un equipo. Algo que es muy interesante con respecto al maltrato de menores, ahora el maltrato de menores es mayor, porque también mi hijo es mi enemigo, es que se puso en mi camino entre mis sueños y las cosas que yo quería hacer. Y si lo puedo matar en el vientre materno, porque no le puedo dar 4 galletas. Por eso es que es tan importante. Pero yo creo que por eso es tan importante y es en el caso de nosotros, por ejemplo, de AICED, que lo que nosotros hacemos, pues qué sé yo en San Patricio por 5 años tuve el Hospital del Niño. Pues ¿quién te va a decir que no para darte chavos para el Hospital del Niño? ¿Verdad? Porque eso nadie te va a decir. Pero todo lo que nosotros hacemos o lo que debemos hacer con los clubes, con las visitas a pobres, o sea, todo ese tipo de cosas, la idea es formar a una mujer que tenga herramientas para bregar con todas estas cosas idealmente cuando sea más grande, ¿no? O sea, que tenga el self-esteem y la capacidad de tomar decisiones y de evaluar y de no sé qué. Ahora que está viendo todo lo de Pep Borrell, se los recuerdo, él habla mucho en la cosa de los novios, que si tú te das cuenta que el tipo no te conviene, eject. Dios lo insiste mucho. O sea, olvídate si las invitaciones están mandadas, olvídate de lo que sea. O sea, si tú te das cuenta que con ese tipo tú no vas a poder, tú sabes, tener un matrimonio, una familia cristiana, lo que sea, o sea, salte de ahí y habla de muchos testimonios de gente joven que se le acerca y le dice, mira, sí, llevaba, qué sé yo, 5 años con él y me di cuenta que no y después conocí a este, me casé con él y somos súper felices. Todo lo que nosotros hacemos es formativo, existente, por decirlo de alguna manera, para evitar esas cosas y yo creo que tenemos que tener como mucha fe en ese tipo de cosas. Sí, no podemos perder la esperanza. Dime. Pues mira, me hicieron esa pregunta en la mañana y tengo que estudiar más de la ley de adopción. Sí hubo una legislación reciente de un legislador que él fue adoptado a su vez y él promovió mucho esa legislación con respecto al aborto, perdón, con respecto a la adopción y facilitar ese proceso. Lo que pasa es que para que se pueda dar una adopción hay que retirar, puede haber una entrega voluntaria. Sí. Hubo unos datos que me Hay que dijeron, liberar el que niño dijeron, de la, exacto, de la hay un dato que dijeron ayer que te lo vendo al costo, pero tengo que confirmarlo, no tengo por qué dudar, pero de todas maneras no lo corroboré yo, de que se pueden hacer entregas voluntarias en un periodo de 72 horas y que inclusive dijeron hasta una edad de un niño más. Y que es sin pregunta, es simplemente te entrego. Que lo que pasa es que cuando entregas la patria potestad. Y ahí entonces ya nos resolvemos el asunto. Cuando se da una remoción de menores, la ley, antes, tú no habías nacido, rápido, se hace una remoción ante una sospecha de maltrato. La óptica de la ley cambió al fortalecimiento de la familia y al bienestar del niño. Y entonces, dentro del concepto de bienestar, todo niño tiene derecho a estar con su papá y a su mamá. No es al revés, no es que los adultos tienen derecho a tener hijos, es al revés, los niños tienen derecho a tener padres. Y por eso se busca cómo fomentar de nuevo esa unión familiar y sanar esos lazos. Si eso no se logra, usualmente pues una vez se viene la remoción, se da un plan de servicio
Y no se lo, pues ahí entonces sí viene la remoción de patria potestad y el muchachito, la niña, pues está Queda liberado para para la, la adopción. sí, queda liberado para la adopción. Y pues eso es algo que, pues, que hay que mirar más. Estaban comentando ayer también la señora de Alerta Puerto Rico de, y de un número de parejas que ella sabe que ya están precualificadas para recibir un niño y no los han recibido. O sea que hay que buscar dónde está el disloque en ese proceso. Gracias a Dios, aquí no hay un mercado de bebés como en Estados Unidos y en otros sitios. ¿De que de partes humanas y eso? No, de bebés, o sea, surrogate, moms. Que sepamos. Que sepamos. For whatever it's worth, yo tengo mis dos sobrinos que son adoptados y tomó como 2 años, give or take. Mira, sí lo hay en Puerto Rico. Obviamente te entrevistan y te entrevistan un montón de veces, ven la casa, hablan con la familia, ¿sabes? Pero ella comentó que cuando en la ley de, a veces te digo, tengo que estudiar más la ley de adopción, pero que ella comentó que inclusive en ese proceso de entregar el niño, la madre puede ir a ver quiénes son o sea, cuál es el inventario. Vamos a ver quiénes son los que están aquí disponibles. Mira, Exacto, y bajo qué lo de condiciones, y vientre, habló un montón de cosas que antes de entrar a hablar, ella me gustaría estudiar más, y pues nada, también se va a dar clase con respecto a la adopción, lo de de vientre cuáles son los subrogado llegó procesos. a Puerto Rico. Debía haber Definitivamente que en ese sentido los más jóvenes tienen la pelea más difícil porque ahí está como que más acérrimo la situación y, y lo que es lo de la autonomía, no, lo que es mi vida, que es mi cuerpo, que yo hago lo que me dé la gana. Y hay unas cosas que son naturales de la edad y de la adolescencia, de uno querer hacer lo que le da la gana y después vienen los chichones. Pero esto sería un chichón demasiado grande. ¿Sabes? El síndrome posaborto es algo que a veces es toda una vida y no la superas si no tienes un acompañamiento adecuado. Toqué todo rápido. Pero por eso es bien importante escuchar a esas mujeres que han hecho esos procesos de sanación, que aquí no es que ellas se lo contaron. Ellas te pueden decir lo que ellas vivieron luego de ese aborto. ¿Y tú has oído hablar de la pastilla del día después? Sí, Eso es la importante. pastilla del día después, volvemos a lo que es la falta de información, que es como que cada vez que tú la necesitas, tómatela, pues resulta ser que no se puede tomar más de 2 veces al año. Yo me puse a investigar también al respecto. Eso es lo que tampoco se dice. Pero a mí lo que me preocupa es que se las dan a las adolescentes en estos lugares de aborto para que ellas las tengan por si necesitan. Y las niñas ni idea de lo que les están dando. Sí, ni idea. Sí, es una bomba a nivel de hormonas y a nivel de todo eso. Y eso está en todas partes, nosotros lo podemos. En la farmacia. Cuando hicimos la vacunación aquí, alguien, que no sé quién fue, dijo como que, pero lo están haciendo con Walgreens que venden la pastilla abortiva. Y yo, obviamente, tuve que pasar el trabajo de llamar a toda la farmacia. Todo el mundo las tiene. O sea, todo el mundo le da morning after. Fuiste, te la tomaste y seguiste caminando. La cosa desde el punto de vista de vida, si nosotros entendemos que una vez hay ¿verdad? Un esperma y un óvulo, una vez se unieron, eso puede ocurrir tan rápido, ese morning after pill ya es un aborto. Oh, sí, sí lo es. Desde el punto de vista de nosotros como cristianos, que creemos que obviamente una vez hay eso, ahí hay un alma, pero desde el punto de vista médico se reconoce que ya hay una unión, lo que pasa es que la gente no quiere reconocer la vida hasta después. Que igual el corazón, ya la de 8 semanas hay un corazón latiendo. O sea que, ¿verdad? Va más allá. O sea que eso no es solamente la carga que tú le estás dando a la niña con ese revuelo de hormonas, es que ya eso es un aborto. Sí, y el argumento contra que es mi cuerpo, no le puede, o sea, con caridad y con misericordia, pero ¿quién es el que muere? Nuestro cuerpo. Pero lo que te decía esta mañana, que la violación es el único crimen donde el que matan es el menos culpable. Sí, el que paga el menos crimen. pena que tiene en el cielo. Se tiene personalmente de ¿De mí? no, se le da a mujer que quiera abortar, no abuela. Ah, bueno, eso es en este momento, el Estado de Derecho en este momento es ese. Pero a nivel de la legislación ya hay unas ranuritas Sí. que el que quiera, porque esto es como todo, el que quiera llevar el caso, pues va a tener unas herramientas para defender esa vida.
Y es verdad que pueden abortar a otras mujeres. ¿No dije lo de partial birth abortion aquí? Sí, sí. Eso aquí no todavía. Pero no entiendo por Pues, ¿quién dice que no? Si no tienen los expedientes bien registrados. ¿Qué pasó la la ley de Keisha Rodríguez, que se consideraría como asesinato de primer grado si matan a un bebé, pero entonces el aborto Por eso te digo, no hay derecho al aborto y el aborto es ilegal. El que afirme que el aborto es legal está mintiendo. O sea, este es un examen de cierto y falso. Cualquier premisa que es falsa ya lo convierte en falso. Pues el aborto no es legal. Por excepción se realiza ese procedimiento, pero es por excepción. La ley de Keishla tiene que ver con el asesinato y está consono con esto de que cada asesinato implica una pena. No es que si tú mataste a 3, pues vas a pagar por uno. No, tú pagas por cada uno de ellos y así es como se hace la condena. Pues se está buscando enfatizar la vida en los distintos frentes y por eso es que existe esa ley de que si matas a una persona que está embarazada, pues tienes ahí 2 asesinatos, no tienes uno. Claro. Si tratas de matar a una mujer embarazada, no una persona gestante, porque es que me revienta esa palabra, y después le digo el backstory de esa palabra, lo pasaste por encima. se me va el santo al cielo. La cuestión es que si te matan, hay un intento de asesinato a una persona y muere el niño, tiene de todas maneras el asesinato por el niño en el vientre. Aunque tengas una tentativa con respecto al otro. O ni siquiera se puede aprobar la tentativa. Bajo la población, pero entonces no hay vivienda suficiente. la noticia que son 65 años. Bueno, pues definitivamente hay que seguir la conversación. Muchas gracias.